Hello, hello, mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio De Tú a Tú con Adriana Delgado. Hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a estar hablando sobre los seres de luz. ¿Quiénes son estos seres? ¿Cuál es la misión que tienen en nuestras vidas? ¿Y cómo podemos recibir lo que nos están enviando aquí en la Tierra? Bueno, para hablar de este tema nos acompaña Ana Gabriela Morales. Ella es psicoterapeuta holística, lleva ya años acompañando a otros en sus procesos personales y espirituales. Así que un placer tenerte con nosotros, Ana. Gracias. Gracias, Adri, por la invitación. Feliz de estar aquí. Me encanta. Ana, este es un tema súper interesante, pero antes de entrar en materia, quiero preguntarte porque estoy segura que muchas personas ni siquiera saben lo que es una terapeuta holística. Tú te graduaste inicialmente de administradora de empresas, especializada en banca y finanzas y también derecho corporativo, pero de repente cambiaste y te has dedicado a este mundo de espiritualidad. Cuéntanos un poco el por qué y qué es ser terapeuta holística. Ok, mira, yo crecí en una familia como súper estructurada. En mi mundo, todo el mundo estaba en el área de las finanzas, economía y afines. Desde que yo era muy pequeña, yo siempre tenía como muchas inquietudes y muchas preguntas, pero la verdad que en mi entorno, que era un entorno netamente como católico, no había respuesta para muchas de mis preguntas, ¿no? Entonces yo desde pequeña empecé a leer, empecé a investigar, empecé a buscar por mis propios medios y eso siempre estuvo ahí, ¿no? Como era como, yo tenía como dos vidas, ¿no? Yo decía que yo estaba como en una forma dentro del closet. Yo tenía mi vida donde yo iba a la universidad, estudiaba lo que se esperó de que yo estudiara, que era finanzas, incluso empecé a trabajar en el mundo de la banca, pero en paralelo yo siempre estaba aprendiendo e investigando sobre estas cosas, estudié metafísica, estudié budismo y todo lo hacía como a escondidas. O sea, como que era como una vida paralela. Cuando yo me voy de Venezuela, realmente es que de alguna forma yo sentí como una libertad para dejar de ser quien se supone que yo era y empezar a ser otra persona, porque aquí en Panamá nadie me conocía, yo de alguna forma sentí que podía volver a empezar. Así que empecé poco a poco. Primero tuve otro negocio que tampoco tenía nada que ver, pero allí en un salón de belleza y yo me daba cuenta cómo las personas venían y muchas veces no venían porque querían arreglarse, venían porque querían hablar conmigo. La gente me llamaba para hacer cita y me acuerdo que me decían, pero tú vas a estar, ¿sabes? Y yo no era estilista. Y yo decía, pero porque, o sea, porque claro, porque las personas, obviamente yo me di cuenta que pasaba algo, o sea, y yo me sentía muy bien, además, teniendo estas conversaciones, así que empecé como a entender qué estaba pasando más, seguía aprendiendo, yo empecé a estudiar tarot en Venezuela, seguí estudiando tarot acá, aprendí sobre el péndulo, estudié angiología, estudié astrología, y eventualmente sentí que era el momento de, mira, sabes que ya voy a salir del closet. Entonces, bueno, empecé a usar esas herramientas que solo las usaba privadamente para mí, para mi familia, para personas muy allegadas, y ya entendí que esto era parte del servicio vengo a brindar y además era lo que más me gustaba hacer y yo dije, o sea, esto es y bueno, aquí estoy. Porque a tu pregunta, ¿por qué terapeuta holística? Porque es una forma de englobar o de darle un título a esto de manejar distintas herramientas del mundo holístico o alternativo. Como te dije, ¿no? Manejo el tarot, manejo cierto tipo de oráculos, manejo el péndulo. Tengo un montón de conocimientos, digamos, que se le pueden considerar holísticos, así que como para que a la gente, para darle como un nombre, esa es la forma en que yo lo englobo. Y aparte, sí tengo mi formación como psicoterapeuta dentro de la Gestalt, que es una corriente del mundo de la psicología, una corriente, digamos, humanista, que me permite a mí también como abordar los procesos de las personas desde allí, porque no todo el mundo viene con apertura para hablar de energía, de ángeles, de seres de luz, ni nada de eso, así que yo trato de ser respetuosa de lo que la persona realmente está abierta y entonces uso algunas herramientas de este lado o de este lado o a veces las mezclo, así. Ahora que mencionaste lo del tarot, yo creo que es importante que las personas sepan porque hay mucho desconocimiento también. Hay personas que piensan que Sí. si me leo el tarot voy a saber lo que va a pasar en mi futuro. Y yo creo que eso es un gran mito porque eso no es así. Sí, bueno, mira, el tarot lamentablemente es una de esas herramientas del mundo holístico que ha sido súper ensuciada a lo largo del tiempo. Ujú.
Prácticamente el único uso que se conoce del tarot es el uso adivinatorio o predictivo, ¿no? Que es esto que tú acabas de decir, ¿no? Yo voy para que me echen las cartas y me digan qué me va a pasar. Y bueno, sí es cierto que a lo largo del tiempo hay personas y se puede usar de alguna forma el tarot como una herramienta para pescar información. Es decir, la forma en que yo lo comprendo es que nosotros vivimos en un campo cuántico lleno de millones de posibilidades. Cuando las personas desarrollan y tienen capacidades de evidencia, tú puedes pescar dentro de ese campo una o dos posibilidades que se supone que están mejor aspectadas o son las que tienen mayor probabilidad de materializarse. Pero luego cuando tú vas y si yo te digo a ti, tú vas a donde mí, a que yo te diga qué te va a pasar y yo te digo, Adriana, mañana no salgas de tu casa porque te va a pasar algo. Yo pesqué una probabilidad que existía en ese campo, pero la que le da fuerza para que eso se materialice, si tú me crees, eres tú. Claro. Entonces, porque esa es la razón por la que creo que es un terreno como muy delicado. Y yo dentro de los muchos años que tengo estudiando tarot he aprendido a usarlo de distintas formas y dentro de todos los usos que tiene, porque realmente el tarot es una herramienta para el autoconocimiento. O sea, es para ti, para usarla contigo. Que luego tú la uses para asesorar o para asistir a otro, bien, pero tiene ciertas limitantes, creo yo, y hay que hacerlo con cierto respeto. Y el uso adivinativo y predictivo, adivinatorio, perdón, y predictivo, o sea, tú te vas de la sesión y tú no te llevas realmente información, siento yo, nutritiva o de valor. Cuando tú vas a donde alguien que te dice qué te va a pasar, tú le estás entregando tu poder a esa persona. Ujú. ¿Cómo alguien te va a decir mejor que tú? ¿Quién sabe mejor que tú para saber cuál es el camino a seguir? Entonces, esa es la razón por la que es importante tener esto claro y saber que yo siempre pongo un ejemplo sencillo. Es como un palo. Un palo es una herramienta. Si tú eres una persona que necesitas un bastón, te puede servir de bastón para apoyarte y para caminar y es excelente. Pero con ese mismo palo, tú le puedes dar a alguien por la cabeza y le puedes hacer un daño bien grande. Así, no se trata de la herramienta, se trata del uso que tú haces de esa herramienta. Perfecto, ya está súper claro. Bueno, y hablando de este Ujú. tema, que me gusta mucho porque también me imagino que hay personas que no sabían como yo, que tuve que documentarme y buscar y saber un poquito sobre el tema, los seres de luz. ¿Qué son los seres de luz? ¿Quiénes son? Bueno, mira, los seres de luz es un término que se usa para agrupar a todos aquellos seres que son miles, muchos de ellos ni siquiera todavía tenemos el acceso o el conocimiento, que están ahí para brindarnos apoyo, ¿ok? Para acompañarnos en esta experiencia. Partiendo del principio, Adriana, si me permites, porque creo que como que es importante como entender el contexto en general, que lo que yo comprendo es que nosotros somos todos unas, vamos a decir, micropartículas de Dios, ¿ok? Nosotros en algún momento nos separamos de esa fuente y decidimos experimentar, tener experiencias, ¿para qué? Para crecer y para aprender. Entonces, dentro de ese mundo de experiencias que podemos tener, podemos elegir tener una vida como un ser humano, ¿verdad? Como tú y yo aquí y ahora, en un planeta como este, porque hay otros y hay otras formas de tener experiencias y de crecer y de aprender. Y lo que sucede es que el planeta Tierra especialmente es un planeta donde se aprende mucho, muy rápido. ¿Por qué? Porque es un planeta que tiene muchos retos y muchos desafíos. Para empezar, tenemos un cuerpo físico que se enferma, que se daña, que duele. Tenemos que aprender del desapego porque nuestros seres queridos se empiezan a ir, parten muchos antes que nosotros. Y así vamos aprendiendo una serie de lecciones en un corto tiempo. Entonces, cuando nosotros, nuestro espíritu, nuestro ser dice, bueno, decido que voy a encarnar en el planeta Tierra para aprender, nuestros todos venimos como en grupos, ¿no? Nosotros partimos todos, esas partículas que se separaron, inicialmente eran un grupito y luego ese grupito vuelve y se divide nuevamente, entonces le llamamos como grupos de almas. Dentro de ese grupo de almas, algunas en algún punto dicen, bueno, vamos a encarnar, vamos a ir y vamos a vivir esta experiencia. Y la otra parte muchas veces se queda en el mundo espiritual o del lado espiritual y dice, yo en esta vuelta me quedo por aquí, pero yo desde aquí te echo el empujón, ¿ok? Entonces,
Dentro de ese mundo de seres de luz están, por ejemplo, lo que las personas conocen como los ángeles de la guarda o los ángeles guardianes. Ok. También están los arcángeles, que te nombro como los más conocidos. Y también están los guías, ¿ok? Que son cada persona, cada ser que encarna, tiene un grupo de guías específico asignado para ti que te acompaña, ¿ok? En esta experiencia aquí que llamamos vida. ¿Cómo te acompaña? Eso depende de nosotros, de qué tanta apertura les demos en nuestras vidas y de qué tantas les solicitemos su asistencia, porque la única gran máxima que ellos siempre respetan es que tienen que respetar nuestro libre albedrío, ¿sí? Y si tú decides vivirte esta experiencia pensando que ellos no existen y sin tener el apoyo de ellos deben respetar amorosamente nuestra decisión y están allí solamente acompañándonos. Pero si decidimos diferente, podemos tener comunicación con ellos, podemos pedir señales, podemos pedir que nos guíen, incluso podemos tener conexión con ellos y saber quiénes son, cómo se llaman, cómo se ven, por qué nos asisten. Pero bueno, depende de cada uno de nosotros. Tienen nombres todos estos ángeles, arcángeles, y si son los mismos, por ejemplo, mis seres de luz, tus seres de luz pueden ser los mismos o cada persona tiene uno o unos distintos. Bueno, mira, en el mundo, digamos, de los seres de luz, también hay distintos niveles de conciencia y de evolución. Es decir, hay seres de luz que están más cercanos a nosotros y hay otros seres de luz que por su evolución están, vamos a decirlo de alguna forma, más elevados que nosotros. Entonces hay seres como por ejemplo los arcángeles, ¿no? Por nombrar unos que son de los más conocidos, que pueden ser omnipresentes. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden estar ayudando a alguien, pero al mismo tiempo pueden estar escuchando a otra persona y al mismo tiempo pueden estar, sí, pueden Ah, estar porque no hay esto de tiempo y espacio ok. en la dimensión donde ellos habitan, ¿ok? Entonces es por eso que muchas personas comparten esto de que, no, porque mi arcángel guardián es Miguel, por ejemplo. Entonces hay montones, millones de personas en el mundo que comparten a Arcángel Miguel como uno de sus seres guías. Eso es posible. Y asimismo, dentro de ese grupo de guías, hay otros seres que sí son, vamos a decir, vamos a llamarlo, personalizados. O sea que solo están ahí para ti y contigo. Pueden ser, por ejemplo, de tu grupo de almas, de tu misma familia de almas, como te expliqué inicialmente. Pueden ser seres que compartieron otras vidas contigo en otro tiempo y espacio y ahora quieren ayudarte porque ese servicio que ellos prestan no es que es algo de, vamos a decir, que ellos solo entregan ese servicio de acompañamiento, es que ellos también están evolucionando. Si ellos crecen y evolucionan junto a nosotros, solamente que su proceso es distinto porque lo hacen en el mundo espiritual. Entonces, hay distintos niveles. También hay otros, por ejemplo, que se le conocen como los maestros ascendidos, que dentro de ese grupo, por nombrar a dos que son súper conocidos, pues dentro de ese grupo se considera que está el maestro Jesús, ¿no? O Jesús Cristo para los cristianos y el Buda para los budistas, ¿no? Que tuvieron una vida como seres humanos encarnados en este planeta y luego por sus méritos y por su vida y por el tipo de seres que eran, bueno, se elevaron, pero desde donde están pueden asistir a a grupos de seres humanos en su misión. Ok. ¿Sí? Sí, y entonces una pregunta, por ejemplo, un fallecido puede ser un ser de luz, porque muchas veces uno se pregunta, fulanito o mi abuelita, mi papá, lo que sea, me están ayudando o pídele a ellos, te dicen, ¿ellos pueden ser un ser de luz o no? Ellos pueden, o sea, digamos dentro de tu grupo de guías, Ujú. vamos a ahora ya como, acuérdate que ser de luz es como todos los que existen.
Ahora, si tú dices guías, ya es como personalizado, es como tu grupito que te asiste a ti. Entonces, entiendo que me estás preguntando si tus seres fallecidos o tus familiares fallecidos pueden pertenecer a ese grupo de guías que te asisten. Exacto. Eso se puede, sí, pero sin embargo te comparto que lo que a mí se me ha dicho es que para ser un guía, tú tienes que tener ciertos méritos, ¿ok? O sea, tú tienes que tener cierto nivel de conciencia y evolutivo. Entonces, lo que pasa es que si una persona llegada a nosotros falleció, digamos, en nuestro tiempo de vida, va al mundo espiritual y en el mundo espiritual necesita aprender ciertas cosas, como quien dice, necesita ir a la universidad y hacer un posgrado y un máster. ¿Ves? Como para prepararse para esa función. Entonces, no siempre da tiempo, no sé si eso hace sentido, Sí, sí, como sí. durante nuestra existencia terrenal para que este ser que ha partido se prepare lo suficiente para tener los méritos como para estar dentro de nuestro grupo de guías espirituales. Pero lo que sí, 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 es que aunque ellos no sean parte de nuestro grupo de guías espirituales, siempre podemos estar en conexión con ellos, con los Ok. seres, con nuestra familia, nuestros familiares que han partido antes que nosotros, siempre podemos estar en conexión con ellos. Si les extrañamos, establecer una comunicación y pedirles que se comuniquen con nosotros también. Pero tal vez, a lo mejor, esa parte nuestra familia que ha partido antes que nosotros, siento que tal vez ameritaría incluso como que un podcast aparte, Sí, porque ese sí, es como sí. otro mundo. Ajá. Otro mundo, sí, totalmente. Y ahora, ¿cómo sabes, Ana, cuál es tu ser o cuáles son tus seres de luz? O sea, ¿cómo saberlo? Bueno, mira, este, hay muchas formas, ¿no? La principal es, en primer lugar, tener esta información y aceptarla e integrarla y saber que eso es así. Porque aunque tú no lo creas, esa es la piedra, la tranca más difícil por la cual muchas personas nunca como que llegan realmente a conectar, es porque no creen. Ujú. Si tú no crees que algo existe, obviamente no existe para ti, ¿verdad? Porque nuestro mundo es lo que nosotros creemos que es. Entonces, si tú, en primer lugar, saber que estos seres existen, reconocer su existencia. Y poco a poco, yo siempre digo que es como cuando tú conoces a alguien por la primera vez, es como una amistad. Tú ves a alguien una primera vez y tienes una conversación y luego lo vuelves a ver y luego tal vez profundizas un poquito más. Entonces es como empezar a establecer un diálogo literal como con un amigo. Bueno, ya sé que están aquí, ya reconozco que son parte de esta existencia y me gustaría contar con el apoyo de ustedes. Así de sencillo. Y por ejemplo, empezar a contarle como hoy me siento así, ¿cómo me pudieran ayudar? Y tú lanzas la pregunta, tengo esta inquietud, por ejemplo, tengo esta decisión que tomar y no tengo claridad con respecto a cuál es la decisión más adecuada en este momento de mi vida. ¿Ustedes me pueden ayudar? Y mantenerte atento y abierto. Esos son como los primeros pasos para empezar a conectar con ellos. ¿Ok? Ok. Entonces, en la medida que tú estés abierta, empiezas a mirar y empiezas a percibir otras cosas, ¿no? Para las cuales tal vez no estabas tan. Entonces, muchas personas, por ejemplo, empiezan a reconocer o a darse cuenta de esto de las horas espejo, ¿no? Cuando ves, dizque las 11:11 o Ok. la 1:11 o las 2:22 que se repiten, como que a lo largo de los días se van repitiendo y sin mucha intención. Es como que cada vez que se te ocurre por casualidad mirar qué hora es, son las 2:22. Entonces es como que algo que se hace visible para ti, siempre ha estado ahí. Siempre han sido las 2:22 en algún momento del día, de hecho en dos momentos del día. Pero que sean reconocibles para ti de forma recurrente es una forma en que muchas veces estos seres empiezan a expresarse. También a través de la música, por ejemplo, tal vez a través de ciertas, de animales, ¿ok? Ellos también usan, por ejemplo, si hay algo que es para ti representativo, por ejemplo, mariposas, libélulas, aves. Ellos, si cuando tú te abres y tú les dices, quiero recibir información, quiero recibir señales de ustedes, entonces ellos empiezan a mostrar, a ver de qué forma tú estás pescando. Hay personas
que son, por ejemplo, tienen el mundo onírico, el mundo de los sueños muy activado, muy activo. Son personas que sueñan mucho, sueñan. Entonces ellos aprovechan ese canal cuando tu mente consciente está en off y ¡puf! Usan el canal del mundo de los sueños para hacerte llegar información, por ejemplo. Entonces, esa es como, yo siento que ese es el primer paso, empezar a establecer este diálogo, ¿no? En tu diario vivir. Buen día, por ejemplo, puedes pedir protección. Vas a salir, les pido que me protejan, te visualizas, por ejemplo, en una esfera de luz, algo que yo hago todas las mañanas, en lo que me levanto de la cama, pido protección de mis guías, pido protección de Dios y pido protección de mis guías y me visualizo en una burbuja de luz. Y bueno, gracias por acompañarme y tal. Y a lo largo del día voy formulando preguntas, ¿sabes? Y voy Ok. teniendo como un diálogo y te sorprenderás. Te sorprenderás porque incluso me pasa, por ejemplo, a mí me pasa, que yo formulo alguna pregunta, tengo alguna inquietud y luego en el día estoy teniendo una sesión con alguien y resulta que esta persona a quien yo estoy atendiendo me trae la respuesta Oh, que yo, wow. sí, así. Entonces, para cada quien es diferente y es parte como de ese proceso de confiar, de la fe y de mantenerte atento a ver qué te va haciendo ruido, ¿sabes? ¿Qué va saltando que te llama tu atención? Ese es un primer paso, Adriana. Por supuesto, se puede profundizar y tú puedes, como te digo, con el tiempo pedirles a ellos que se muestren para ti, que te digan su nombre, que te digan cuál es su misión específica, porque cada uno de ellos tiene una función. Incluso dentro de tu grupo de guías, hay algunos que vienen desde el momento en que tú naces hasta el momento en que tú partes. Pero hay otros que se quedan solo por algunos periodos en tu vida. Por ejemplo, una persona que le toca cuidar a un familiar que está muy enfermo durante mucho tiempo. Es posible que en ese momento de tu vida llegue a acompañarte un guía que, por ejemplo, tiene algún tipo de conocimiento médico y te acompaña durante ese periodo de tiempo en el que tú estás brindando como ese apoyo a tu familiar. Y cuando ya termina esa etapa de tu vida, ese guía se retira porque ya no lo necesitas más. Pero hay otros que sí se quedan siempre. Eso también puede suceder. ¿Qué tipo de información podemos recibir de ellos? Porque tú dices, empiezas como a percibir y a ver señales y te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas cuando ya te has abierto a este mundo. Pero entonces, ¿Sí? qué tipo de cosas nos pueden decir ellos? ¿O qué tipo de información nos pueden dar? Siempre, y esto es algo importante, es información que te va a ayudar, es información nutritiva, es información para tu crecimiento personal y muy importante, te trae paz. Eso es algo que es importante porque a veces, como voy a explicarlo de la mejor forma posible, si es muy importante cuando tú te abres al mundo espiritual, también saber que en el mundo espiritual hay de todo, ¿sí? Así como hay luz, hay oscuridad, igual que en el mundo que habitamos. Así como hay personas maravillosas, generosas, empáticas, hay personas que vienen con misiones de hacer daño, de oscuridad, de dolor, ¿ok? Entonces, cuando tú te abres al mundo espiritual, es muy importante siempre solicitar protección. ¿Por qué? Porque cuando tú te abres y no tienes protección, pueden colarse otras cosas, ¿ok? Pueden Claro. colarse otras cosas que no necesariamente son tus guías. Entonces, no sé si tú has visto, probablemente sí, y las personas que nos escuchan, personas que a veces dicen que canalizan mensajes y que canalizan cosas y no necesariamente están canalizando cosas de luz, sino bueno, están canalizando otro tipo de información que tiene otra función, ¿no? Que es, por ejemplo, que la gente tenga miedo, que la gente se sienta mal. Porque cuando nosotros estamos con cuando el miedo hace que baje nuestra frecuencia y que podamos ser
víctimas de un montón de cosas. En este mundo, físicamente hablando, porque cuando tú estás con baja frecuencia te enfermas, te deprimes, y en el mundo espiritual también. Entonces, ¿qué información? Siempre pedir que sea información proveniente de mis seres de luz, de mis guías, y para mi más alto bien y el de todos los involucrados. Para mi más alto bien y el de todos los involucrados. Eso es importante. ¿Ok? Ok. Para que tú recibas información que te aporte luz a tu vida. Consejos. Te pueden dar consejos. Te pueden mostrar personas. Te pueden mostrar banderitas. O sea, tipo bandera roja, esta Ujú. persona no No te es conviene. exactamente. Por todos lados te mandan señales para que sepas que por ahí no es, así como también te pueden mandar banderitas verdes y tú vas a saber, hey, esta persona me da buen feeling, esta es una persona chévere con la que yo, por ejemplo, me puedo asociar, ¿no? O este tipo de cosas, este tipo de información. Realmente ellos pueden aportarnos. ¿Qué tanto pueden ellos aportar? Depende de ti, de qué tanta apertura tú quieras darles a tu vida y de qué tanto quieres recibir. Ellos respetan eso. O sea, en la medida que tú pides, ellos dan. Pero siempre cuidarnos de solicitar información, como te digo, información de luz y para tu más alto bien, para evitar que recibamos otro tipo de cosas. Claro, claro. Y ahora, Ana, si Ujú. una persona, por ejemplo, que está escuchando y dice, bueno, Sí. yo quiero, acepto esto y quiero saber quiénes son mis seres de luz y pedirles, ¿tú cómo los puedes ayudar? Bueno, yo siempre les Porque digo a no es todas que las tú les vas personas a que, decir, este es tu ser de luz. ajá, Entonces, ajá, explicar bien eso porque para que las personas no se confundan. sí, eso está chévere. Mira, nosotros venimos como humanidad de una era que era la era de Piscis, ¿ok? Esta era de Piscis, entre otras muchas cosas, se trataba de que llegaron muchos maestros y gurús, ¿no? A traernos información. Entonces había como toda esta cosa de la New Age, que tú tienes como un maestro, un gurú al que tú sigues, y el maestro es el que te va a decir qué es lo que debes hacer, y el maestro es el que sabe, y el maestro es el que me tal. Ahora estamos entrando en una nueva era de Acuario. La era de Acuario, entre otras muchas cosas, para no profundizar demasiado, pero se trata de que convertirnos en nuestros propios gurús, en nuestros propios maestros, de que las personas que tenemos un servicio como este, nuestra función ahora no es decirte, Adriana, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, o tu guía fulanito te manda a decir no, es enseñarte a ti cómo tú misma puedes conectar con tus seres de luz, porque no necesitamos un mediador, ¿ok? No necesitamos, se nos había hecho creer hasta ahora que sí, porque obviamente hay ciertas estructuras de poder que tienen un beneficio si tú tienes que tener un canal para llegar a, pero ahora no, eso no es la verdad. La verdad es que todos podemos tener acceso a nuestros guías. Entonces, ¿cómo yo te ayudo? Si tú sientes el feeling de venir a un espacio conmigo, yo te voy a proveer de información y herramientas para que tú poco a poco vayas descubriendo cuál es tu forma de recibir información, por ejemplo, porque todos tenemos estos dones extrasensoriales, pero a ninguno se nos ha enseñado cómo funcionan. Entonces, algunas personas son más visuales y pueden ser que tengan desarrollada la clarividencia o más desarrollada la clarividencia, otras personas la clariaudiencia, otras personas son clarisensitienses, o sea, que sienten físicamente en su cuerpo. Entonces, yo voy de la mano de la persona acompañándola en ese proceso de autodescubrimiento para que poco a poco tú misma vayas encontrando los canales y las formas de establecer tu propia comunicación. Esa es la forma en que yo lo hago. Hay meditaciones, hay muchas cosas que se pueden hacer
para que tú vayas llegando, primero subir un poco la frecuencia, porque recordar que estos seres tienen una frecuencia más elevada que la nuestra. Y entonces, para nosotros poder equiparar y que ellos tienen que bajar un poquito y nosotros tenemos que subir un poquito. Así como la radio, cuando vas a sintonizar la emisora, Ujú. literal, algo así. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que buscar elevar un poco nuestra frecuencia para estar más cerca y para poder sintonizar mejor. Entonces, buscamos herramientas como la meditación, como por ejemplo el sonido, ciertos tipos de sonido también son buenísimos para subir la frecuencia, la música que escuchamos y un montón, hay muchas cosas. Así que yo lo que trato es de ir instruyendo a cada quien para que pueda ir por sí mismo en el camino. Claro que también yo tengo, por ejemplo, herramientas como mis oráculos, que tú, Ok. Adri, conoces, ¿ok? Que es una forma al principio mucho más sencilla, porque a veces esos mensajes llegan de formas tan distintas que es difícil aprender a reconocerlos. Pero entonces tenemos estas herramientas maravillosas donde tú tienes unas cartitas y tú pides, por ejemplo, a tus guías. Esto es una herramienta buenísima para también quien quiere empezar a conectar con sus guías. Te compras un oráculo, ¿ok? Un oráculo con el que tú resuenes, como que vas a la tienda y los miras y el que te llame, te quedas con ese. Y lo empiezas a usar para recibir respuestas. Por ejemplo, en la mañana, antes de iniciar el día, yo quiero saber cómo va a estar mi día de hoy, ¿sabes? ¿Qué voy a poder trabajar el día de hoy? Y barajeo y saco una cartita y esto viene con su librito. Entonces no está Ok. sujeto a interpretación, como por ejemplo estas otras señales como, ay, bueno, vi el número o me llamó la atención este pajarito que llegó a mi ventana. A veces eso es más difícil de codificar. No es que no se pueda, pero con el tiempo lo vas logrando. Pero al principio esto no da lugar a dudas, ¿sabes? Sacas tu cartita y buscas en tu librito y lees la interpretación que ya viene adjunta con ese mensaje. Y entonces es una forma en que tú empiezas a tener confirmación, porque bueno, nosotros los seres humanos somos así y así funcionamos. Es como ver para creer y muchas veces necesitamos validación de que lo que estamos pensando, sintiendo, es así, voy bien. ¿Será que esto es verdad? ¿Será que de verdad me están escuchando? Esto es una herramienta maravillosa para ir teniendo como esas pequeñas confirmaciones poco a poco. Y cuéntanos, ¿qué pequeñas rutinas podemos hacer como para conectarnos con ellos? Algo que tú dices, mira, estos son los consejos para, sabes, que no involucra mucho tiempo, pero que se pueden hacer para estar conectados con ellos. Siempre, por ejemplo, en las mañanas, como literal, saludar. Buenos días, gracias. Un nuevo día, gracias por acompañarme, acompáñenme a tener un día bonito hoy, les pido su protección, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo que te compartí de la burbuja es una forma de solicitar y de visualizar, tú te visualizas en una burbuja, acompáñenme a lo largo del día de hoy. Y luego, a lo largo del día, si tuvieras unos minutos, yo sé que no todo el mundo, por ejemplo, tiene tal vez como hay personas que son mucho más energéticas y esto de sentarse a meditar les cuesta mucho, pero puedes buscar una forma de meditación activa, porque al fin y al cabo la meditación de lo que se trata es de educar a tu mente para estar en el momento presente. Entonces, para estar en el momento presente, ¿por qué? Porque en ese momento, en el presente, ahorita, en el silencio de ese momento, es que tú puedes recibir otra información. Porque de otra forma estamos en el corre-corre del día a día, el teléfono, la computadora, mi esposo, el niño, Sí, nunca nadie tiene el tiempo. no tienes tiempo y estás con un ruido todo el día. Entonces, buscar un momento de silencio a lo largo de tu día. Por ejemplo, si no te gusta sentarte, una maravillosa forma de meditar que yo a veces uso es caminar. Ay, Salgo mira, a eso no lo había caminar. escuchado. Sí, es una meditación activa. Y tú vas en tu mente, vas hablando con ellos. Bueno, hoy me siento de esta manera, me gustaría que me pudieran dar información. Te comparto que muchas veces, o sea, yo recibo información cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy caminando, literal, o cuando me estoy bañando también. Por ejemplo, el bañarse es un ritual buenísimo de limpieza si tú lo intencionas como tal.
¿no? Tú puedes estarte dando tu baño por fines higiénicos, obviamente, Ujú. y decir, me quiero limpiar energéticamente. Y visualizar cómo, por ejemplo, puedes visualizar algo negro o algo verde, quitándote toda esa carga negativa que has absorbido a lo largo del día. Le pides a tus guías, vamos a limpiar, ayúdenme a limpiarme. Ayúdenme a limpiarme de lo que sea que yo haya podido absorber a lo largo del día. Por ejemplo, esto es algo que yo hago cuando voy a lugares que son lugares con muchas personas. En mi caso, y sé que tal vez muchas personas que nos van a escuchar son personas sensibles y se han dado cuenta que cuando van a lugares que hay mucha gente, llegan a su casa como drenados. Mm. ¿Por qué? Porque tú estás pescando de todas esas personas que están allí. Y entonces, por ejemplo, llegas de un día de ese tipo que te sientes como muy cansada, como muy drenada, vas a tu ducha, le pides a tus seres de luz y vamos, ayúdenme a limpiarme, ayúdenme a cualquier cosa que yo haya agarrado que no es mía, que no me pertenece, que sea de baja frecuencia, vamos a limpiarla. Y haces como tu visualización mientras te estás dando tu ducha. No es nada rebuscado y eso es algo también que creo que es parte de esta nueva era. Antes es como que toda esta idea de que tienes que ser alguien muy especial, tienes que ser una persona muy espiritual, muy elevada, tienes que prender velas, tienes que tener un altar. No, no, nada de eso. Si tú quieres, porque te da feeling, hacerlo, excelente, chévere. Yo lo hago porque, bueno, tengo cierto protocolo para hacer mis cosas. Por ejemplo, antes de iniciar contigo, prendí mi vela, Ujú. hago una protección energética al espacio que co-creamos tú aquí, tú y yo. ¿Para qué? Para que toda información que hablemos sea información de luz para tus oyentes, para las personas que nos escuchen. Pero si tú no quieres hacer nada de eso, igual puedes conectar con tus seres de luz. O sea, no es que si no enciendes la vela y no prendiste el palo santo o el incienso, no te vas a poder conectar. Esas son cosas que, como te dije antes, ayudan a limpiar y a elevar un poquito la frecuencia para que sea más fácil. Pero en cualquier momento, vas en el carro manejando, puedes estar en conversación con ellos. No, o sea, es como te digo, como ir estableciendo una amistad cuando esta información llega a las personas, porque eso fue lo que me pasó a mí, cada vez que yo empecé a empaparme más, esto trajo cada vez más paz a mi vida, este sentir que no estamos solos, que siempre estamos acompañados, es una sensación tan bonita que a mí me hace muy feliz poder seguir retransmitiendo eso para que todo el mundo se acuerde, porque a veces no estamos ahí como metidos en nuestro día a día y es como, hey, estamos aquí, ¿sabes? Literal. Toda persona que llega, por ejemplo, a mi espacio a hacerse una sesión conmigo, son sus guías que lo han traído hasta mí, literal, eso no falla. Entonces, confiar y saber que si tú estás abierto a recibir ayuda, ellos te van a ir guiando y te van llevando a las personas, a los lugares y también te advierten de aquellas personas y de aquellos lugares y de aquellas situaciones que de repente no va a ser, o sea, digo, ¿me entiendes? Debes Es evitar. innecesario tal vez. Sabes, al final libre albedrío y aquí vinimos a aprender. Ellos no van a evitar nada, pero sí te van a levantar la banderita. Ahora tú decides si tú te avientas a vivirte esa experiencia, que puede que no sea una experiencia tan satisfactoria o tan agradable, pero ellos están allí como siempre tratando de. Entonces, decir que confíes, que te abras, que no pierdes nada, no pierdes nada. Muchas personas siempre me dicen, dizque, Ana, ¿y cómo yo sé si esto es verdad? Como, ¿sabes? Como personas como, y yo me incluyo, ojo, porque yo soy una persona también muy racional, una persona que siempre trata de encontrar un razonamiento lógico, ¿no? Y entonces es como, ¿cómo puedo saber si esto es verdad? Y necesito que la ciencia lo compruebe. Y yo lo que les quiero decir, si se te tienen esta pregunta, es que mira, toda información que llegue a tu vida y te aporte paz, te aporte calma y tranquilidad, puedes adoptarla como parte de tu verdad. Porque en este mundo en el que nosotros vivimos no existen verdades absolutas. Nada es absolutamente verdad, ni nada es absolutamente mentira. Es un mundo de matices. Pero yo, por ejemplo, decidí aceptar en mi vida toda aquella información que a mí me traiga paz y que me ayude a ser un mejor ser humano.
y que me ayude a dar una mejor comprensión a lo que yo hago aquí. Y todo aquello que a mí me dé miedo, que me genere angustia, como por ejemplo en algún momento de mi vida yo decidí separarme de la creencia de que Dios es un castigador, de que Dios es un padre que está ahí pendiente para mandarte el palo y para juzgarte y para enjuiciarte cuando te equivocas. Porque yo crecí con esa creencia y esa creencia a mí me hizo muchísimo daño. Yo vivía con mucho miedo y con mucha culpa. Y en un momento dado llegó a mí la información de que eso no necesariamente es así. Entonces yo para mí decidí adoptar a este Dios, esta creencia, por ejemplo, de este Dios, que es un Dios de amor y es un Dios conciliador, que sabe que soy un ser humano que me voy a equivocar, que estoy aprendiendo y que aún así me ama. Y esa es mi verdad. Entonces, para cada uno de los que estén allí escuchando y que tengan preguntas y que tengan inquietudes, no dejen de buscar, no se queden con lo que ya saben. Yo al día de hoy, si tú me dices que todo lo que yo sé es mentira, que todo lo que yo creo que sé es mentira y que la verdad es, o que hay otras verdades, vámonos. Lo he hecho no sabes cuántas veces en mi vida. Y es la única forma de crecer. Nunca cerrarnos a lo que llega a nosotros, tener apertura a la información y a nuevas formas de entender esto que llamamos vida. ¿Ok? Porque no hay una única verdad, no hay un único libro donde estén todas las verdades y que explique todo. No hay una persona perfecta que canalice la información sin ensuciarla de su humanidad. ¿Me entiendes? Esto es un Ujú. mundo de matices. Tomar de todo lo que llega a nuestra vida, lo que resuena, lo que hace sentido y lo que trae paz. Eso es lo que yo le diría a las personas que nos escuchan. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Un placer haberte tenido con nosotros. No, gracias a ti. Yo siempre feliz de tener estos espacios, como te digo, para seguir como retransmitiendo el mensaje, porque creo que se necesita y cada día más se necesita. Así que gracias por la invitación. Amigos, y si ustedes quieren contactar a Ana, les voy a dejar abajo en la caja de descripción su cuenta de Instagram. Ahí van a tener todo lo que necesitan para ponerse de acuerdo con ella si quieren hacer alguna consulta. Si les gustó este video, por favor, denle like, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse a mi canal de YouTube si no lo han hecho y nos vemos el próximo jueves en otro episodio de tú a tú con Adriana Delgado. Bye.